En el video pasado vimos un posible mecanismo de reacción entre estas dos moléculas, este bromuro de hidrógeno y este alqueno, y este posible mecanismo haría que se agregara este halógeno, este bromo, a esta cadena, la cual en el proceso se transformaría en 2-bromopentano, o sea, un alcano que además tiene este halógeno. Ahora, durante este proceso hicimos una suposición, ¿ok? Estábamos por aquí diciendo que este bromo es muy electronegativo y a la hora de hacer este enlace con el hidrógeno atrae demasiado a los 2 electrones que forman este enlace y esta molécula tiene una carga negativa del lado del bromo y una carga positiva del lado del hidrógeno. Entonces, si el bromuro de hidrógeno llegara a chocar de la forma correcta con este alqueno, como el hidrógeno tiene una carga positiva y quiere quedarse con algún otro electrón que se encuentre por ahí, es bastante probable que se quede con algún electrón del doble enlace entre estos 2 carbonos. Ahora, hay 2 electrones con los que se podría quedar. En el video pasado no dije por qué, pero decidí que el electrón que se iba a ir con el hidrógeno iba a ser el del carbono de la derecha. Ahora vamos a ver qué pasaría si el hidrógeno se hubiera llevado este electrón del carbono de la izquierda. Entonces, una vez más, vamos a ver todo el proceso. Tenemos aquí al bromo que tiene 7 electrones de valencia y el hidrógeno tiene este electrón nada más que está compartiendo con el bromo, pero el bromo es súper electronegativo, entonces provoca una carga negativa del lado del bromo porque se quiere quedar con el electrón del hidrógeno, lo está abrazando muy fuerte y entonces el hidrógeno no pasa suficiente tiempo con el electrón y tiene una carga positiva. Así es que está buscando a ver de dónde saca otro electrón para reemplazar el electrón que se está quedando el bromo. El hidrógeno se siente atraído por el doble enlace, choca de la forma correcta con este alqueno, logra atraer suficiente a este electrón, que está del lado contrario del enlace doble que en este caso, y logra quedarse con él. Y en el mismo momento en el que el hidrógeno se apodera de este electrón, suelta este electrón que el bromo quería desde hace tanto tiempo. Entonces, ahora queremos ver cómo se verían nuestras moléculas después de esta reacción. Entonces, tenemos por aquí nuestra cadena de carbonos, pero ahora en lugar de tener un enlace doble, vamos a tener un enlace simple. ¿Ok? Y tenemos los hidrógenos por aquí y este otro hidrógeno y el resto de la cadena CH2, CH3. Y ahora sí, vamos a ver qué pasó con este enlace doble. Tenemos aquí que este electrón de este carbono se fue con este hidrógeno, pero este otro electrón de este carbono, que forma parte de este enlace, se queda en este carbono. Así es que termina formándose un lazo entre este carbono y este hidrógeno. Hidrógeno. Y este electrón es justo este electrón. El bromo, lo tenemos por aquí, tiene sus 7 electrones de valencia originales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ahora también tiene el electrón que antes era del hidrógeno. Así es que tiene una carga negativa. Por otro lado, este carbono tiene un electrón menos, por lo que tiene una carga positiva. Así es que se convirtió en un carbocatión, del que ya hablamos un poco en el video pasado. Y este bromo ahora se volvió un ion bromuro, un anión. Y entonces nota la diferencia. O sea, antes este carbono fue el que perdió el electrón y por lo tanto el otro carbono es el que se quedó con el hidrógeno. Ahora este carbono fue el que perdió el electrón y por lo tanto el otro carbono es el que hace el enlace con el hidrógeno. Así es que podemos tener una muy buena idea de qué va a pasar a continuación, ¿no? O sea, todo lo que le pasó a este carbono ahora le va a pasar a este carbono. Entonces, pues vamos a ver. Tenemos aquí esta cadena de carbonos y tenemos aquí este carbocatión con carga positiva y este ion bromuro con carga negativa
Entonces se van a atraer mutuamente y cuando choquen de la forma adecuada, este carbono de carga positiva va a arrebatarle este electrón al bromo. Sin embargo, pues este otro electrón se va a quedar aquí con el bromo, por lo que se va a formar un enlace entre este carbono y este bromo. Entonces tenemos por aquí la cadena con el resto de la cadena. CH2, CH3. Por allí tenemos otro hidrógeno y otro hidrógeno. Y el famoso hidrógeno naranja con su electrón azul, que originalmente era del doble enlace. Y este nuevo enlace entre el carbono y el bromo. ¿Ok? Este es otro posible mecanismo de reacción. En este mecanismo terminamos con un 2-bromopentano. Y con este otro mecanismo de reacción terminamos con un 1-bromopentano, ¿ok? Seguimos teniendo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero ahora el bromo está en el primer carbono, cuando aquí el bromo estaba en el segundo carbono. Entonces tenemos que regresar al principio, tenemos estas dos posibles formas de reacción, y las dos en un inicio suenan perfectamente probables. Ahora, si hiciéramos los experimentos, que bueno, yo no los he hecho, pero si hiciéramos los experimentos, veríamos que esta forma de reacción es muchísimo más probable que pase, ¿ok? La cantidad de estas moléculas que vamos a ver es desproporcionadamente más grande que la cantidad de moléculas de este tipo que vamos a ver. No sé precisamente cuáles son las proporciones, pero si hiciéramos los experimentos obtendríamos muchísimas más moléculas de estas. Entonces volvemos al inicio a tratar de ver qué es lo que hace que haya más de estas moléculas que de estas moléculas. Y la pregunta es, si estos dos caminos suenan tan razonables los dos, ¿por qué hay tantas más moléculas de este tipo que de este tipo? Resulta que todo se debe a la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov. De Markovnikov. Markovnikov. Y hay un par de formas de pensar en la regla de Markovnikov. La verdad es que cuando Markovnikov la descubrió, o bueno, cuando Markovnikov la observó, no estaba 100% seguro de que realmente estuviera pasando eso, ni de por qué estaba pasando. Entonces hay muchas formas de pensar en la regla de Markovnikov y una de ellas es pensar que los carbonos que tienen más hidrógenos van a terminar con más hidrógenos y los carbonos que tienen más grupos funcionales van a terminar con más grupos funcionales. Y eso es justo lo que pasó. O sea, este carbono tiene 2 hidrógenos y terminó con otro hidrógeno. Y este otro carbono tiene por aquí un grupo alquilo y terminó con el bromo. O sea, terminó con otro grupo funcional. Entonces, podría decirse que la regla dice que cada carbono sigue en la dirección en la que va. ¿Ok? Los que tienen más hidrógenos consiguen más hidrógenos y los que tienen grupos funcionales consiguen más grupos funcionales. Sin embargo, pues esto es simplemente una regla, ¿ok? Entonces tenemos que encontrarle sentido. Y esta regla empieza a tener sentido como por acá, ¿ok? En ambos caminos de estos mecanismos de reacción tenemos por aquí un carbocatión. Carbocatión. ¿Ok? De este lado, este es el carbocatión y de este lado, este de acá es el carbocatión. Ahora, estos carbocationes son importantes para la regla de Markovnikov porque esta regla se trata justo de ellos. ¿Okay? La regla de Markovnikov se trata de cuál carbocatión es más estable, cuál tiene un menor nivel de energía. Y resulta que los carbocationes son más estables si están enlazados con moléculas que tienen más electrones, con moléculas que sean ricas en electrones. Los carbonos son mucho más ricos en electrones que los hidrógenos. ¿Ok? De hecho, para estas cadenas y estos carbocationes tienen nombres especiales dependiendo de la cantidad de carbonos con los que estén enlazados.
Por ejemplo, aquí este carbocatión está enlazado únicamente con un solo otro carbono. Entonces, es un carbocatión primario. Mientras que este otro carbocatión está enlazado con 2 carbonos. Entonces, es un carbocatión secundario. Y si tuviéramos por ahí un carbocatión que estuviera enlazado con otros 3 carbonos, entonces tendríamos un carbocatión terciario. Y sería el carbocatión más estable de los 3. Ahora, ¿por qué importa tanto todo eso de qué tan ricos en electrones son las moléculas que están enlazados con el carbocatión? Pues porque los carbocationes tienen una carga positiva. Y si están enlazados con otros átomos ricos en electrones, entonces pues tienen más vecinos que le pueden prestar electrones. Hay una mayor nube de electrones girando alrededor de este carbocatión que contrarrestan un poco el desbalance de esta carga positiva. Definitivamente no la eliminan, la carga positiva ahí está, la falta de ese electrón ahí sigue, pero se distribuye entre todos los vecinos, ¿ok? De eso se trata la regla de Markovnikov, de ver cuál es el carbocatión más estable. Entre más átomos más ricos de electrones estén enlazados al carbocatión, más estable es el carbocatión. Y si el carbocatión es más estable, entonces es más probable que suceda. Y por lo tanto, eso explica por qué este camino, este mecanismo de reacción, sucede muchísimo más que este otro. Y por qué generalmente obtenemos un 2-bromopentano en lugar de un 1-bromopentano.